esta noche estamos vestidos de gala. Tenemos un programa estelar y no es una inmodestia, sino un justo reconocimiento a quienes van a participar, principalmente en este primer segmento dedicado a la queridísima Nicaragua. Tenemos con nosotros a Zoilamérica Ortega Murillo, quien es hijastra de Daniel Ortega vía Skype desde San José, Costa Rica. Zoilamérica, es un honor tenerla aquí esta noche. Tenemos aquí en nuestros estudios a Alejandro Aguirre, expresidente de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ex subdirector del diario Las Américas y una figura de estirpe, no solamente en la libertad, en la práctica de la libertad de prensa en el continente, sino pioneros en el periodismo libre en todo nuestro hemisferio. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Jorge Patiño, activista nicaragüense, una figura muy querida en nuestra comunidad. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta noche. Zoilamérica, usted ha dado unas declaraciones, quisiéramos una actualización, ¿qué está pasando ahorita en Nicaragua? Y usted ha dicho que Daniel Ortega inventa una conspiración para sacarlo del poder. Buenas noches. Sí, buenas noches. El día de ayer, como todos sabemos, después de la sangrienta represión que vivieron los jóvenes estudiantes que se manifestaron, una multitudinaria manifestación, después de 10 años, logró demostrar cuál era la voluntad del pueblo nicaragüense pidiendo un cambio definitivo. El día de hoy, después de una tensa calma, la Iglesia Católica, hace breves minutos, acepta ser mediador y garante de un diálogo nacional. Sin embargo, el día de hoy también fueron liberados, dejados en puntos de la ciudad, muchos de los muchachos que estaban o desaparecidos o encarcelados, todos mostrando signos de serias torturas y vejámenes, y por lo tanto nuevamente el tema del diálogo nacional sigue siendo una posibilidad de que sea utilizado a favor del que en este momento ostenta el poder. Definitivamente que la Iglesia Católica tendría que referirse a qué garantías implican ese diálogo nacional y que bajo ninguna circunstancia negociar va a significar que las protestas finalicen. No va a aceptar el pueblo nicaragüense opciones de diálogo que lo vuelvan a silenciar. Hemos visto, Zoilamérica, en unas declaraciones suyas, que usted ha dicho que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen muchos cómplices para reprimir. Sin embargo, hemos visto declaraciones, por ejemplo, de Joaquín Cuadra, el que fue jefe del ejército sandinista, declaraciones de Sergio Ramírez cuando recibe el premio Cervantes, que fue vicepresidente durante 11 años junto a Daniel Ortega, que están en contra de lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los cómplices que le quedan a Daniel Ortega y a Rosario Murillo? El día de hoy también mencionaba que el tejido de complicidad ha estado representado en la entrega de prebendas, beneficios a la inversión extranjera, privilegios a la empresa privada, también otorgamiento de créditos y recursos económicos a la Iglesia Católica. Si bien es cierto en todos estos sectores, el mismo consenso precario en las Fuerzas Armadas, todos estos sectores se encuentran divididos. Ellos no niegan que existan disidentes dentro de todos estos sectores, sin embargo, continuamos reconociendo que Daniel Ortega jamás hubiese concentrado tantas cuotas de poder si estos sectores, si las cúpulas de estos sectores no hubiesen cedido a la tentación del poder. Finalmente, por lo tanto, finalmente, Zoilamérica, ¿pudiera caer Ortega? ¿Pudiera haber sectores de las Fuerzas Armadas y el sector empresarial que le dieran un golpe? ¿Que le podrían dar un golpe? El nivel de entramado que tiene este tipo de poder, que además ha venido siendo construido silenciosamente, inadvertido por la comunidad internacional y la opinión pública internacional que hoy se asombra de esto, incluye muchas maneras de tener atadas a todos estos sectores a ese poder corrupto y dictatorial. Sería muy difícil que esto pueda darse, sin embargo, nunca hemos dejado de hacer un llamado a estos sectores de que el momento es ahora, tomar distancia de un régimen político que está a las luces de un declive absoluto.
Muchísimas gracias, Soy la América Ortega. Muy bien, vamos a estar en contacto todos estos días porque le vamos a dar un seguimiento, una vigilia informativa también al caso de Nicaragua. Alejandro Aguirre. Señor. Se terminó el socialismo del siglo XXI, se está desmontando el Foro de Sao Paulo, viéndolo en un contexto más amplio. Me gustaría pensar que sí, pero hay tantos elementos que todavía desconocemos, tantos países que están pasando por grandes dificultades, países con grandes debilidades institucionales que todavía no se sabe. Por ejemplo, cuando mencionaste o preguntaste hace un momento si esto significa la caída del presidente Ortega, o el llamado presidente Ortega, ¿quién llena ese vacío? Cuando las instituciones del país ha estado básicamente manejado por estas personas por tantos años. Y el tema de Nicaragua es un poco distinta al tema de los otros países del ALBA, porque los Ortega son los únicos gobernantes que habían gobernado anteriormente, bajo otras circunstancias, otro tipo de gobernación, tampoco con libertades políticas y mucho más severas, pero habían gobernado, tenían una experiencia distinta. Obviamente, esto pasa después de 11 años, no tienen experiencia de manejar esto ante estas circunstancias y además con el abandono de muchas de las personas y muchas de las instituciones del Centro Carter, otras organizaciones que anteriormente de alguna forma u otra les había prestado cierto apoyo. Cierta legitimidad. Cierta legitimidad. Jorge Patiño, ¿por qué esto llegó a esta situación? Para muchos sectores de la comunidad internacional fue sorpresivo esto, porque por unas modificaciones al Instituto de Seguro Social no se va a lanzar un pueblo a la calle en la forma que lo ha hecho, pidiendo la salida de Ortega del poder. ¿Cómo llegó esto ahí? Bueno, esto no es el resultado solamente de la situación de las reformas a la Caja Nicaragüense de Seguro Social. Esto viene por problemas desde hace mucho tiempo, primero, la reelección de Ortega, fraudulenta, el cambio inconstitucional, exactamente, inconstitucional. Después vienen otros procesos como son la libertad de prensa, el ataque a periodistas, la muerte de periodistas, que eso es lo más grave que tenemos. Prácticamente a plena luz o de noche, un periodista grabando asesinado enfrente de su familia. Vergonzoso. Los jóvenes, el problema de los jóvenes, la intolerancia que hay, la violencia, porque quien promueve la violencia es el gobierno orteguista. Daniel Ortega lo promueve, y la señora Murillo. Por eso no era que los Ortega y los sandinistas criticaban a Somoza, que decían que cometía estos desmanes. Correcto, por eso el pueblo le dice, ¿por qué tú, que criticabas a Somoza, te volviste igual? Y aparte de eso, perdón, la misma terminología, el pueblo unido, ahora en Nicaragua, está formando un cambio. Está formando un cambio. Vamos a escuchar nuevamente a Alejandro Aguirre, pero vamos a escuchar qué está diciendo la juventud esta tarde en Nicaragua. Entonces, mientras él ahorita no revoque eso y lo quite de la Gaceta, nosotros como jóvenes, pacíficamente, como estamos ahorita, pacíficamente, nos vamos a proclamar. El pueblo ya se cansó de tantas violaciones a los derechos del pueblo, a la Constitución. Esta fue la gota que rebasó el vaso, como dicen. Están jugando con el bolsillo del pueblo nicaragüense. Pero esta protesta no es solo por el INS, esta protesta es por el cansancio, que ya estamos hartos de tanto abuso. Evidentemente, lo que acaba de mencionar Jorge Patiño, Alejandro Aguirre, nos acaban de informar que 2 jóvenes que estaban siendo buscados por sus familiares aparecieron en una morgue, muertos. 2 muertos más se suman a estas cifras dantescas que se han producido en los últimos días. El tema de la libertad de prensa, ¿qué pasó que se ha vuelto atrás a las épocas más siniestras de la falta de agresión a la prensa y a la libertad de prensa? Es un intento del gobierno de tratar de controlar la información y de tratar de evitar que escenas como acabamos de ver ahorita en estas grabaciones o lo que se vio ayer salgan de Nicaragua o circulen dentro del propio Nicaragua. Pero ahora la tecnología ha permitido que las imágenes salgan de todas formas, pero no deja de ser
una fuente de presión y de amenaza en contra de los periodistas y del propio pueblo, porque cualquier persona que saca un teléfono para grabar algo y ponerlo en FaceTime en vivo, corre el riesgo de ser asesinado también. Qué horror. Es decir, uno tiene, lo que tiene ahí son miles de periodistas que están jugando ese papel, quizás sin tener el título oficial, pero no se necesita. ¿Pudiera funcionar el diálogo propuesto por la Iglesia como mediadora? La Iglesia, a mi juicio, quizás ahora tiene más información que yo, es la única institución que creo que puede ser el garante de un diálogo. En un pueblo eminentemente católico. Pero difícil es saber hoy, sin saber exactamente quiénes van a ser las personas que representan todas las partes y si van a haber limitaciones en la representación. Jorge Patiño, cambio la pregunta. No es si Daniel Ortega va a caer, sino cómo se sostiene bajo esas circunstancias. Debe sentir una gran vergüenza, porque a mí me tiene indignado. Esto es un motivo de indignación. Esto es un motivo de indignación para que organismos internacionales sigan condenando estos hechos atroces, porque esto se llama atrocidad, eso se llama perversión, eso se llama maldad. Vamos a continuar aquí como hemos prometido en Vigilia Informativa en el tema de Nicaragua y contamos siempre con